Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible. Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Mitad de año, comenzó junio, se nos fue mayo y ya estamos pensando en las fiestas. ¿Qué vamos a hacer en la fiesta? Claro, porque pasamos la mitad del año. Pero comenzamos esta semana de Charlando en Familia y ya vamos a comenzar dándole a Aquiles Rodríguez la información para arrancar el mes. Bueno, muy bien, muy buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia. Y como les digo, prácticamente, no sé, sábado y domingo todos los días, pero hoy lunes, te voy a dar 2 teléfonos para que nos estés llamando por tus necesidades. Uno es 097-974868, el otro es el 2443-26. También te quiero decir de que si querés colaborar con nosotros, con el programa, andate a Vitamnet, ahora que está lindo, y depositan la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Bueno, y Rodrigo va a anunciar también cómo es que hacen para meterse en YouTube, Facebook, todo eso, porque Charlando en Familia, que está en www.cx46.com.uy, también queda ahí colgado en el éter, como quien dice, Facebook, en YouTube, pero también tenemos una fórmula de hacerlo, Rodrigo. Exacto, tenés que entrar a nuestra página en fanpage en Facebook, fanpage de Facebook, y entonces ahí le pones me gusta, así cuando estamos transmitiendo tenés la notificación. Si estás en YouTube, suscríbete a nuestro canal, que también se llama Charlando en Familia, y ahí cuando estamos transmitiendo te va a llegar una notificación. Bueno, tal vez algunos no se enteraron, pero el sábado salió nuestro primer podcast. Así que también podés escuchar todos los sábados en Spotify, busca el canal de Charlando en Familia y ahí vas a tener un resumen de toda la semana. 5 programas en 1 hora, los mejores comentarios, los mejores dichos de los que han pasado en la semana. Así que este programa también va a tener sobre el sábado que viene lo mejor de este programa. ¿Y cómo anda ese té con Jesús? Con todo, como siempre. En la mañanita aparece una pequeña meditación. Me tenés que encontrar también en la fanpage mía, Rodrigo de Castro, me encontrás, le ponés también me gusta, y así también cada vez que transmitimos, ahí te va a llegar nuestros comentarios. ¿Y saben quién está hoy en el programa Charlando en Familia? Rode Cecilia Telechea, aunque ustedes no lo crean. No sé si viene preparado con alguna receta de comida, con qué, pero ya que está Rodrigo que está tomando el té, ahora tenemos el rol de Cecilia Telechea. Dios les bendiga a la audiencia. Feliz y bendecido lunes, feliz y bendecido comienzo de mes. Esperando que junio nos traiga mejores noticias. Contento de estar aquí. No tengo recetas de cocina para hoy, pero sí la receta de la palabra de Dios, que creo que es una de las mejores, las que necesitamos. Dios les bendiga a todos. Claro, porque la escenografía que tiene Rode, vemos desde acá el microondas, vemos la puntita de la cocina, por las dudas siempre está preparado para alguna receta sacado de la manga. Pero del otro lado de la República de Goes tenemos a un nuevo Pablo Camargo que ha pasado por la esquila, porque como usa el pelo tan largo, directamente no le decimos se cortó el pelo, no, se esquiló. Muy buenos mediodías para todos, buen lunes para todos, buen comienzo de semana, buen comienzo de mes, bendecidos por Dios, y me reía cuando estabas hablando, porque hemos llegado a la mitad del año y me parece que ya están en la vuelta los tapabocas con motivos navideños. No. Así que no vamos a
nos vamos acercando de a poquito, pero como quien no quiere las cosas, ya estamos en la mitad del año, es verdad. Y bueno, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor nos ha sostenido, el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha protegido, ¿verdad? Y creemos que estamos bajo su cobertura, bajo su bendición, y sus ojos están sobre nuestra vida. Así que para la audiencia, la mejor de las bendiciones para este mes que comienza, la mejor de las bendiciones para esta primera semana del año, y bueno, con toda la fuerza, porque Jesucristo está con nosotros como poderoso gigante. Bueno, y hoy vamos a hablar un tema con este equipo grande que tenemos hoy de 5, sobre un tema muy importante, porque lo que nosotros creemos es lo que vivimos. Por ejemplo, voy a poner un caso. Hay gente que cree en la reencarnación. Entonces, esa gente que vive en la India y que se ha llevado ese pensamiento también al mundo occidental, dice, bueno, está bien, en esta vida voy a esperar la otra oportunidad que viene en la otra. Y si no es en la otra, es en la otra. Y saben una cosa, la palabra de Dios dice que la vida del hombre es una y después del juicio. Así que, lamentablemente, pero eso condiciona la vida de la gente porque dice, bueno, está bien, si no me fue bien en esta, en la otra reencarnación me va a ir mejor. Hay otros que ya llegan al caso de un ateísmo muy claro, en la cual dice, la vida es esta que tenemos y después no hay más nada. Entonces eso justifica una gran cantidad de actitudes, por ejemplo, de buscar el placer por el placer mismo, que son los hedonistas que estaban en la época de los griegos cuando Pablo predicaba. Si la vida termina acá, y vamos a hacer todo lo que se nos da la gana. Y también hay otros que tienen posturas de tipo religiosa. Por ejemplo, los del Corán, los islámicos, muchos de ellos creen en la Guerra Santa, y bueno, y si se pone una cantidad de bombas en su cuerpo y mueren, según le han dicho, hay un paraíso con gran cantidad de mujeres, un harén, para disfrutar y tener todos los placeres habido y por haber, por eso la gente se suicida. Así también los hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, con los famosos kamikaze. Y también tenemos otros grupos religiosos que directamente dicen, me enseñaron que tomar café es pecado y me voy a morir si tomo café. O sea, hay grupos también que enseñan sobre ciertas comidas. Pero la iglesia primitiva predicaba un mensaje simple y sencillo, estando en cosas muy parecidas a las que vivimos hoy. Las filosofías de aquella época, las nuestras son muy similares a aquellas, la continuación, un mundo pagano, un mundo que tenía su filosofía hedonista, buscando el placer, otros que eran ascetas, dice hay que abstenerse de todo para que estés mejor, y justamente Jesucristo viene ni un día antes ni un día después. Cuando Dios lo dispuso, este es el momento. Y la gente estaba en una crisis, y cuando salen a predicar el Evangelio, la primera iglesia primitiva, si ustedes entran a mirar en las Escrituras, en el libro de los Hechos fundamentalmente, la gente predicaba un mensaje muy simple y muy sencillo. En primer lugar, que es lo que revoluciona el pensamiento cristiano, es el tema de la culpabilidad. Es el primero que viene a tocar, de hecho, el problema de la gente es la culpa. ¿De la culpa de qué? De lo que ha hecho mal. Y por eso, en el primer mensaje que da Pedro a una multitud, la gente le ha preguntado, ¿qué tenemos que hacer? Y él le habla de arrepentimiento, bautismo, esperar en el Espíritu Santo. Este es el primer mensaje. Pero después, a través de las cartas y a través del pensamiento, no solamente esperaban ser llenos del Espíritu Santo con todos los dones, creían en los milagros, y también esperaban la segunda venida de Cristo. Y ese era el tema básico que manejaba la palabra. Y también, por supuesto, a todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo, congregarse en un ambiente donde no tenían posibilidades, porque ni en el ambiente judío le daban las sinagogas, y cuando van al mundo pagano no iban a estar congregándose en los templos paganos. Así que esta gente predicaba el Evangelio sin radio, sin televisión, sin medios de locomoción rápida, pero predicaban un mensaje efectivo que le tocaba a la gente, porque la gente decía, este es el problema.
esta es la solución de mi problema, que está en Jesucristo. Por eso yo quiero largar a los que están hoy compartiendo este panel, ¿qué opinan sobre este tema si nosotros hemos cambiado un poco el mensaje? Porque si lo cambiamos, eso condiciona la vida de cada uno de nosotros. Rodrigo. Yo pienso que el mensaje sigue siendo el mismo, no se ha transformado, no se ha cambiado. Lo único que se ha insertado un poquito, hay que entender que Constantino trajo un cambio muy importante en la estructura de la iglesia. Hoy, por ejemplo, nosotros hablamos como iglesia cristiana o evangélica, y por otro lado se habla la iglesia católica, pero hasta Martín Lutero la iglesia fue una sola, o sea, estamos hablando un poquito más de 500 años atrás, siempre hubo una sola iglesia. Entonces, con la llegada de Constantino aparece la iglesia en los templos, aparece eso que se conoce como sincretismo o mezcla, en donde se transforma la iglesia primitiva, empieza a tener la transformación muy grande porque ahora ya tiene un poder político y empieza a ser parte de un gobierno, y al ser parte de un gobierno ya no es la estructura simplemente de decir ayudemos a los necesitados, hablemos de las transformaciones, sino que ahora tenía otra postura política. Entonces ahí empezaron los cambios muy importantes que cuando llegamos a la edad medieval nos vamos a encontrar con un cristianismo con total desconocimiento de la palabra de Dios, con un total desconocimiento porque le hablaban en latín, y la verdad, eran muy pocos y selectos los que sabían de latín. Entonces, a consecuencia de eso, nadie conocía las escrituras. Esa fue la revolución de Martín Lutero. En definitiva, volvamos a leer la escritura y saquemos lo que nos dice la tradición, que es parte del concepto que tiene que ver con la Iglesia Católica. Entonces, creo que muchas veces se ha metido dentro de nuestras iglesias también ese concepto, ¿no? Porque hoy no nos cuesta en estos tiempos de pandemia manejar la iglesia sin templos. Es más, no es un tema del Uruguay. Veo en Puerto Rico que tengo muchos amigos que están bastante complicados porque, claro, los protocolos que se están manejando en iglesias grandes no tienen la capacidad de atender a todas las personas porque no hay la posibilidad de que haya espacio para todos. Entonces, ahí es donde creo que la iglesia empieza a cambiar. No se preocupa tanto por el individuo, sino por las masas, por las multitudes. Y dejan de ser seres humanos con nombres. Me encanta la definición de Dios, por ejemplo, Dios en sus primeros conceptos, cómo se definía como el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, o sea, un Dios individualista, un Dios de personas. Y entonces ahora no, es un Dios de, congregamos 500, 1000, 2000 o 50, no importa. Entonces creo que ahí empieza esa transformación del Evangelio y empiezan a surgir otros conceptos que lamentablemente están tan arraigadas en nuestras vidas, en todas nuestras liturgias, que obviamente no es que el mensaje se ha cambiado, sino que se le empiezan a agregar otras cosas tan importantes y entonces empieza una deformación de lo que era la iglesia primitiva. Rode, te queremos preguntar, porque tú, al igual que todos nosotros, tenemos esa situación de hoy día, de ese cambio que se ha producido, en la cual el templo pasó a ser una parte importante de congregación de los hermanos. Y hoy día no lo estamos teniendo. ¿Crees que esto pueda ser más o menos como lo que vivía la iglesia primitiva en aquel momento, que no tenían directamente apoyo gubernamental? Directamente no se podían congregar y tenían que utilizar las casas. No sé, Rode, cómo estás en este tiempo que ya van para 3 meses y por lo que se está viendo parece que hasta va a continuar. Bueno, pienso que obviamente no nos parecemos a esa iglesia primitiva. El mensaje puede ser que siga siendo el mismo, obviamente. No la forma, no el formato, no la forma de transmitirlo. Como decía Rodrigo, nosotros quizás somos más rebuscados a la hora de compartir.
digo nosotros por incluir a todos, ¿no? Y no decir ellos o aquellos. Somos más rebuscados a la hora de transmitir el Evangelio cuando el Evangelio es simple. Una de las cosas que hemos notado, que quizás no hemos tenido el éxito que tenía la iglesia primitiva, porque yo en mi caso no he salido de mi casa a ir a los hogares, simplemente estoy compartiendo en un hogar, que sé que no hay ningún tipo de problema, la persona que está allí en ese hogar se cuida de la misma manera por ese lado. Entonces no hemos querido llegar a los hogares todavía, hacer reuniones. Entonces la gente está esperando que se abra el templo para reunirse. Y creo que una de las grandes cosas difíciles que estamos viendo en este tiempo, que la gente, mucha gente, no sabe ser cristiano fuera del templo. Hemos tenido casos de personas que se han enfriado, que se han dado la espalda a Dios, muy preocupantes, que por más que le estemos alentando, hablando, vemos su frialdad en este tiempo donde no haya habido templos. Distinto al tiempo de la iglesia primitiva, donde la gente se fortalecía en el hogar. Siempre como que la gente necesita un tutor, ¿no? Para poder crecer, como esas plantas que a veces hay que ponerle tutor para que no se tuerza. Y creo que está faltando eso. Si no estás en su casa, si no estás encima, parece que la gente se enfría. Es lamentable porque es evidente que, no sé si es culpa nuestra o de la sociedad o del tiempo que vivimos, pero la gente no sabe buscar a Dios, ¿no? Y seguir esa comunión en sus hogares, porque Dios está donde lo busquemos, y necesita siempre que lo estemos tutoreando, necesita siempre que le estemos encima. Como le digo, en mi caso, no estamos reuniéndonos en los hogares, porque seguramente podríamos tener ese tiempo de la iglesia primitiva, seguramente, una iglesia simple, una iglesia sencilla, una iglesia unida, una iglesia en compañerismo, donde Dios añadía a los que habían de ser salvos. Fundamental el evangelio simple, el evangelio de mostrar el amor, el perdón de Dios y recordar que Cristo viene a buscarnos. Me encantaría que si esto no hay una solución, que nos permitan poder llegar a los hogares, porque tampoco hemos querido hacer esa cosa, por lo menos de mi lado, y poder compartir la palabra ahí y alentar, para que no sea distinto, porque en este momento la gente está como fría, distante, necesitada de alguien que esté allí tutoreándolos. Hay algunas congregaciones que en este momento están teniendo pequeñas reuniones en las casas. De hecho, una familia, ustedes son 5, Pablo son 3, Aquiles son 2, igual que nosotros, y el hecho de la comunión, de la búsqueda de Dios, que es personal pero también en familia, son pequeños grupos. Y hay algunos que han optado para hacer lo que hacían en el libro de los Hechos, de reunirse, porque las iglesias no se reunían en aquel momento en grandes multitudes, porque directamente si habían 30, 40 personas, el ejército romano aparecía ahí y decía, ¿qué es lo que está pasando? Entonces sí se reunían 2, 3 familias, ahí tenemos la casa de Lidia, tenemos en Filipenses también la casa del carcelero, y en pequeños grupos se reunían. Y yo creo que este método lo vamos a tener que ir haciendo, porque pequeños grupos ya de hecho han dicho el propio gobierno y en muchos lugares que está permitida las reuniones familiares. O sea, cuando estamos hablando de nosotros, claro, nuestra familia está compuesta por mucha gente. Si se reúne toda la familia de Rode, por ejemplo, que son varios hermanos. Ya tenemos que abrir un templo. Juntan 20, 25. Lo mismo nosotros hacemos lo mismo. Pero como se está permitido eso, nosotros estamos haciendo ya reuniones tipo familiares. De hecho, ustedes estuvieron hace poco, Rodrigo, Natalia, o Fernanda, y un día Miguel y Alejandra, y tuvimos 10 personas comiendo en casa. Y bueno, no creemos que hayamos roto un molde, pero ahí el tema, como somos todos cristianos, ahí teníamos algo en común. Y creo que esa va a ser la fórmula que de a poquitito va a pasar, que era lo que pasaba en la época primitiva. Y el mensaje era muy sencillo. Fundamentalmente el arrepentimiento y cambio de vida. El nacimiento de nuevo. Y de eso, por ejemplo, Pablo sabe, porque su vida cambió. El arrepentimiento, ¿qué es? Dejar de hacer lo que estaba mal
y de acuerdo a la palabra hacer lo bueno. Miren qué sencillo que es lo que marca la palabra del Evangelio, ¿no es cierto, Pablo? Sí, la palabra arrepentimiento justamente es eso, cambio de rumbo, cambio de dirección. Y eso es el mensaje que predicamos, ¿verdad? Por eso yo pienso a veces la persona que se enfría o la persona que se aparta de lo que llamamos iglesia cuatro paredes, yo a veces me pregunto, ¿alguna vez se habrá convertido? ¿Alguna vez realmente tuvo un encuentro personal con Cristo? Y bueno, el mensaje es el mismo de la iglesia primitiva. Predicamos arrepentimiento, predicamos perdón de pecados, predicamos de que solamente en Cristo hay salvación, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y nuestra vida está basada pura y exclusivamente en Él, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en milagros, como la iglesia primitiva, nosotros creemos que tenemos autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, y nosotros también es lo que vivimos, y siempre que tenemos oportunidad, sea en la iglesia, o sea en la calle, o sea donde sea, le predicamos el evangelio a quien se nos cruce por el camino, ¿verdad? Porque sabemos de que lo que transforma las vidas es el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. No hay vuelta que darle. Yo de mí mismo no tengo nada para dar, si no fuera que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, y eso es lo que tengo para compartir, que es lo que va a transformar la mente y el corazón de las personas. Por eso mucha gente cuando nos ve dicen o esta tienen algo distinto. ¿Y qué es lo que tenemos distinto? Lo que tenemos distinto es que Dios está con nosotros. Lo que tenemos distinto es que el Dios que está con nosotros es que cuando nosotros hablamos, no hablamos palabra de humana sabiduría, sino que lo que hablamos es de parte de Dios y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces eso impacta. Entonces eso rompe, esa palabra que sale rompe cadenas y rompe ataduras. Y en cuanto al congregarse, yo creo que estamos pasando por un tiempo de prueba, la iglesia, porque todos teníamos como una costumbre, estamos acostumbrados desde que nos convertimos a Cristo, a que tenemos que ir a una iglesia, que tenemos que congregarnos, ¿verdad? Y muchas veces dependemos de otro o dependemos de la fe de otro, ¿verdad? Para poder subsistir, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a esto? Esto nos tiene que llevar a buscar más a Dios todavía. Esto nos tiene que llevar a aprender más de la palabra de Dios todavía. Esto nos tiene que llevar más a tener comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver, ¿cuánta gente se sana hoy en día en las iglesias? ¿Verdad? Milagros tremendos. Yo he visto cosas tremendas, he visto milagros, he visto gente levantarse de silla de ruedas muchas veces, he visto gente sanada de cáncer, de hecho, muy cercanas a mí, en un abrir y cerrar de ojos. Visto gente sanarse de SIDA en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿por qué yo no salgo y hago una reunión? Porque hay un virus. ¿Me entendés? Porque yo creo que en este caso, entraría en un pecado que es el tentar a Dios y el creerme un superhombre porque el Espíritu Santo está sobre mi vida. Yo no le tengo miedo en mi caso, yo no le tengo miedo a la muerte. Y salgo y hago lo que tengo que hacer a donde sea. Pero sí tengo temor por lo que puedo afectar a los demás.
sí tengo un temor de que alguien muera por culpa mía, de mi responsabilidad. Tengo temor de eso. Sin ir más lejos, tengo unos amigos que viven en Estados Unidos y les dieron libertad para que abrieran la iglesia con la nueva normalidad, todos separados, todos cantando con tapaboca, limpiándose los pies antes de entrar, bueno, todo lo que se requiere para el asunto que se habla hoy. ¿Y qué pasó? Se empezaron a contagiar, se contagió toda la iglesia y murió gente. Entonces, yo hablaba con ellos ayer o anteayer, y ellos me decían, nos sentimos nosotros no somos los pastores, pero nos sentimos como culpables por lo que pasó. Claro. Porque hay hermanos que se murieron. Y entonces tenemos ahora una mochila encima, que solo Dios nos puede sacar esta mochila que tenemos encima, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo no dejo de pensar de que Dios es un Dios milagroso, de que Dios es un Dios poderoso y que Dios me va a librar de lo que sea, siempre y cuando no esté tentando a Dios. Con eso nos vamos a la primer corte de este programa Charlando en Familia porque se nos fue la hora. Pero quédense de escuchar un tema musical y seguimos en la segunda parte. Y alza tus manos hacia el cielo y adora a Dios tu Creador, porque su espíritu se siente que quiere darte una bendición. Toma la mano de tu hermano y alaba a Dios tu Creador, porque sus alas nos rodean y quieren cuidarte más y más. Estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras fuerzas en Cristo con su paz. Y estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras manos, la cruz como señal. Y alza tus manos hacia el cielo y adora a Dios tu Creador, porque su espíritu se siente y Él quiere darte una bendición. Toma la mano de tu hermano y alaba a Dios tu Creador, porque sus alas nos rodean y quieren cuidarte más y más. Estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras fuerzas en Cristo con su paz. Y estamos en la iglesia que debe de marchar, uniendo nuestras manos, la cruz como señal. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Y alza tus manos hacia el cielo y toma la mano de tu hermano. Y seguimos con la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Y nuevamente aquí les está acomodando ahí para dar las noticias y las informaciones. Así es, Álvaro.
vuelvo a reiterar a la audiencia de que tengo 2 teléfonos para darle, que uno es el 097-974868, el otro es el 2443-26, que es por donde me llaman, y también les pido a la audiencia, les digo a la audiencia, de que si querés colaborar con el programa, tenés que ir a Habitarnet, a cualquier Habitarnet, a la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Te lo vamos a agradecer. Muy bien. Estamos leyendo el capítulo 2 del libro de los Hechos, que nos da un poquitito la idea de cómo funcionaba la iglesia en sus comienzos. Recordamos, había prohibición del pueblo de la religión judía, porque le llamaban que los cristianos eran una secta, los que seguían a Jesús. Por el otro lado, el ejército romano también estaba en contra, así que todas las de perder, pero de una forma u otra, Pedro les predica un mensaje y la gente cuando le pregunta qué debemos hacer, y en la primera parte estamos hablando de arrepentimiento, que era cambio de actitud, tal como decía Pablo. El otro es bautizarse, que es el acto de fe, que tiene muchas implicancias con enterrar la vieja vida para proyectarnos en una nueva vida, o sea, un cambio de actitud. Pero también aclara algo el apóstol Pedro, dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, don es carisma, carisma es regalo. El don del Espíritu Santo era algo extraordinario, sobre todo en aquel tiempo, porque el Espíritu Santo venía sobre los grandes profetas, a veces sobre reyes, para traer una palabra, para producirse algún milagro, pero ahora le está diciendo una multitud de 3.000 personas que aceptan a Jesús que van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia se transforma de entrada en una iglesia carismática que se mueve a base de milagros, de sanidades. El primer capítulo, el siguiente, el capítulo 3, es la curación del cojo en el Templo de la Hermosa, y de ahí en adelante en todos los países aparecen los milagros de parte de los creyentes de aquel momento. Quiero decirles que en la época las pestes siempre existieron, y si vamos a la historia, en la época no estaban los adelantos quizás científicos que tenemos hoy, pero hubieron varias pandemias, y cuando se sucedían las pandemias eran los creyentes los que salían a atender a la gente. Una muy famosa fue aproximadamente del año 1100, donde estaban todas las órdenes monásticas. Los monasterios eran lugares de gente que se apartaba porque se veía muy contaminada la iglesia en aquel tiempo y tampoco se quería mundanalizar, y la gente optó por las órdenes monásticas donde hubieron grandes desarrollos. Pero cuando las pandemias se generaron en aquel momento, fueron los creyentes de los monasterios que salieron aún a riesgo de sus vidas a ayudar a la gente, a darle comida, a llevarle agua, a orar por ellos porque la gente se moría y había que darle una palabra de esperanza a aquella gente o predicarles el evangelio. O sea, tenemos el ejemplo. Entonces, la iglesia se transformó en un agente vivo del poder de Dios que nada le impedía, ni la persecución religiosa, ni la persecución política, ni tampoco las hambres y las pestes que hubieran en aquellas épocas. Entonces yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que han sido el legado de esa iglesia primitiva que predicaba sencillamente la palabra, y cuando aparecían crisis de este tipo decían, bueno, ¿en qué podemos estar? ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué mano podemos dar? Y entonces algunos traían comida, otros daban ropa, otros atendían a los enfermos, vuelvo a repetir, con una ciencia muy, pero muy limitada en aquella época. Entonces yo creo que esto nos está dando un ejemplo a todos nosotros de que nosotros tenemos que actuar porque, según estamos viendo, esto vino para quedarse. Las pandemias vino para quedarse porque están anunciadas en la Biblia, pero aparte de esto no nos puede inmovilizar. Nosotros tenemos a nuestro cargo como pastores gente que tenemos que atender. Y yo, de hecho, ya con Estela estamos haciendo las saliditas. Cuando nos requieren, por una situación límite, por ejemplo, por favor, nos dijeron unos creyentes del otro día, llamamos a la ambulancia porque se siente mal, ¿pueden venir a orar? Y nosotros fuimos hasta ahí, nos pusimos el tapaboca, hicimos todo de pisar los pies sobre el lugar, pero llegamos a aquel lugar para hacer una oración.
Y esa oración es una manifestación del Espíritu Santo a personas que están necesitadas, que están esperando de alguien que le venga a traer un mensaje de esperanza. Entonces, nosotros tenemos que en este momento, porque si esto va a continuar, que no podemos estar encerrados, sino que tenemos que hacer esas escapaditas con mucho cuidado, porque también pasó en el pasado en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba comprometida con la situación que vivía la gente. Y una de las leyes fundamentales que enseñó Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rodrigo, ¿qué pensás sobre eso? Yo creo que había un mensaje muy metido dentro de la iglesia primitiva que no está en lo que vos transmitiste de Pedro, pero que lo acabas de nombrar recién, y es la palabra compromiso. Porque si vos mirás históricamente, todos los apóstoles, salvo Juan, los mataron. Mirá, a mí me gusta leer mucho historia, y vos sabés que cuando se incendió Roma, los culpables, ¿quién fueron? Los cristianos. Y hay uno de los escritos que cuenta la historia sobre Nerón, que agarraba a los hombres, los ponía en carreta, los prendía fuego, y decía, así como ustedes prendieron fuego a Roma, nosotros prendemos fuegos a los cristianos. O sea que para que entendamos lo duro que era ser cristiano en la primera época, cosa que en Latinoamérica no estamos viviendo esas persecuciones. De hecho, si estuviéramos en plena persecución, no podríamos estar saliendo por redes sociales. Tendría que ser todo muy callado, en las catacumbas que eran los romanos, que eran básicamente los cementerios. ¿Sí? Como pasa en China actualmente. Exacto, como en los países islámicos, la misma situación. Entonces, hay que entender que la iglesia tenía un compromiso y sabía que cuando su vida daba un vuelto, indudablemente ya estaban diciendo, estoy dispuesto a morir por Jesús. Porque la cantidad de cristianos que murieron en los primeros siglos, de hecho, una de las cosas que hace que Constantino pueda subir al poder y después se base en los cristianos era porque había mucha gente que no quería morir y decir, bueno, si este llega al poder, nos lo apoyamos y eso nos va a dar la libertad de que no nos maten. Pero si yo miro el cristianismo, se forjó a sangre. Después, hablabas de las pandemias. Estuve estudiando hace un tiempito atrás y cuando Lutero puso sus tesis en la catedral en Alemania, al poquito tiempo llegó una peste. Y él decía, yo voy a seguir haciendo la obra. Es más, él en su propia casa tenía personas que las atendía y las cuidaba. Entonces, ese compromiso de la iglesia a decir, mi vida no es tanto lo terrenal, sino lo espiritual, y que aunque pueda pasarme cosas espantosas, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Entonces, claro, no había quien detuviera, porque si vos no le tenés miedo a la muerte, si vos no le tenés miedo a lo que te pueda pasar y decís, no, yo lo hago igual, obviamente eso hacía que la gente los quedara mirando y diciendo, pero esta gente no es miedosa, no puedo luchar contra una gente que no tenga miedo. Y eso hizo que el cristianismo siguiera, porque cuando mataban a un cristiano, se entregaban a Cristo, un montón más de las personas, y por eso crecía tanto. Vos fíjate que me gusta el libro de los Hechos, en unos capítulos más adelante, a Pedro y a Juan les dieron unos azotes, y no es como a veces lo vemos en la película, no, le daban para que sufra, para que no lo hicieran, y ellos salían felices que habían sido torturados y golpeados por Cristo. Entonces, eso hace un compromiso que no es jugar al cristianismo, ay, soy cristiano y bueno, tengo un problemita, oren por mí, no, era de vida o muerte. Jesús era mucho más que el problema circunstancial que ellos vivían, era parte de, bueno, yo estoy dispuesto a todo. Y otra cosa que quería hacer énfasis en lo que vos decías recién, ya que venimos de un fin de semana donde se celebró el día de Pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo no era simplemente el hablar en lenguas angelicales, sino que era también para sorpresa de que las personas los escuchaban en su propio idioma. No tenían el Google Traduction que cada uno tenemos,
sino que ellos tenían que transmitir el mensaje y entonces no se preocupaban porque Dios los hacía traducir a los diferentes. De hecho, una de las cosas que más llamó la atención del día de Pentecostés era cómo esta gente que se suponía que eran personas incultas podían hablar en tantos idiomas que los escuchaban y entendían lo que estaban diciendo. Entonces, ahí ves el poder de Dios alcanzando las vidas porque el mensaje se transmitía. Las personas comprometidas a morir por Jesús, así que no lo podían detener, no había forma de detener, porque cuando vos llegás a ese punto tan grave, decir, no me importa lo que tenga que pasar, yo lo hago todo por Cristo, nadie te puede detener. Entonces creo que a veces en el correr de ese análisis histórico que te vengo diciendo, creo que la iglesia ha perdido mucho de ese compromiso. Sé que hay mucha gente que está muy comprometida, pero ¿cuántas veces nos hemos replanteado si llegara una persecución tan grande, verdad, Pablito, como la primitiva, cuántos quedarían siendo cristianos y cuántos mirarían para el costado? No, yo sí como Pedro, no lo conozco, no sé quién es, negando a Jesús. ¿Qué pensás, Sí, Pablo? ni hablar. Creo que serían pocos los que quedarían. No es fácil. Yo la otra vez jorobaba con Giovanna, le digo, yo estoy preparado para una persecución así, tengo botas militares, tengo camperas militares, tengo pantalones militares, y bueno, creo que no negaría a Cristo en ese caso, jamás. Estoy dispuesto a morir por Cristo. Cuando digo esto, estoy dispuesto a morir por Cristo, estoy diciendo que realmente tengo la seguridad de para dónde voy si me muero, ¿verdad? Ahora yo hago una pregunta y va a ser muy polémica y controversial quizás. ¿Cuántos dicen, vamos a orar por los que están enfermos con coronavirus en los hospitales? Porque Dios nos llamó a llevar sanidad y a orar por sanidad. Es más, Él dice, yo soy tu sanador. Uno de los nombres de Dios es, yo soy tu sanador. O sea, pero ¿quién de los populares milagrosos que existen en el mundo, estoy hablando, ¿no? ¿Quién los vio en un hospital? Bueno, hay una cosa muy importante a entender, que la prohibición está para entrar. Lo que tenemos que orar en este tiempo, que haya enfermeras y médicos cristianos, porque yo, por ejemplo, quiero ir hoy a entrar a un hospital donde están personas internadas con coronavirus y no me van a dejar entrar por cuestión de contagio. Pero sí podemos tener la gran oportunidad, que lo hay, muchas enfermeras, muchos médicos, personal que trabajan en los hospitales que son creyentes, que ellos sí tienen las puertas abiertas para orar por esa gente. Y estamos estimulando a todos los que están involucrados en el área de salud, sobre todo si son creyentes, que vayan y oren, como decía Pablo, por la gente que está en esas condiciones. Y le queremos preguntar a Rode también, porque en la medida que vaya pasando el tiempo, ¿qué opinás vos? ¿La iglesia va a tener que tomar algún tipo de actitud? O si, por ejemplo, como pasó con el fútbol, dice, no va a haber aficionados, gente de hinchadas hasta el año 2021. Y aparece un decreto ahora que puede llegar a decir hasta el año 2021, no vamos a tratar el tema de congregarnos. ¿Qué pensás sobre ese tema, Rode? Creo que este es un tiempo que Dios ha señalado para que cambien muchas cosas. Creo que es el filtro para mostrar verdaderamente el amor y, como decía muy bien Rodrigo, el compromiso que realmente nosotros profesamos tener por Cristo. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero sus hechos lo niegan. No estamos acusando a nadie, simplemente hablando del tema. Sus hechos lo niegan porque, no quiero perder el hilo de la conversación, pero me quedé colgada con algo que dijo Pablo en cuanto a morir. A veces no es necesario morir. A veces simplemente no estamos dispuestos a pasar por críticas, por señalamientos,
por ser juzgados. Porque ¿por qué a veces no hacemos las cosas? Porque decimos, el Estado ha dicho esto, yo no quiero ir contra el Estado, pero nosotros a veces tenemos que ir contra el Estado. Si alguien te llama y te dice, me estoy por morir, necesito que vengas, vamos a ir. Si necesitan que oren, vamos a ir a orar y no nos va a importar. O sea, vamos a entendernos, siendo cuidadosos, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto de que no nos perjudique el predicar el Evangelio. Eso tiene que quedar más que claro. Ahora bien, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer algo y después que nos critiquen y digan, ese pastor que hizo esto es un irresponsable? A veces somos criticados por los mismos llamados cristianos, que la que más publicó que por causa de una religión estaba el coronavirus en Rivera fueron los cristianos, cosa que me llama mucho la atención. Aquellos que dicen ser cristianos son los que primero tiran las piedras. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, estamos viviendo un tiempo donde tenemos ese amor, esa pasión y esa responsabilidad y entrega por Cristo. Que la iglesia va a tener que manejarse en sabiduría, sí. Yo estoy orando mucho porque le digo, Señor, ¿cómo me tengo que manejar? Porque entiendo que no me quiero quedar haciendo nada, entiendo que no voy a estar toda la vida cocinando y trayendo una palabra bien fácil en mi casa. No digo que sea muy fácil, pero no me es tan complicado. Salir, tengo que ir a atender al necesitado, tengo que levantar al caído, como les decía, mucha gente caída, y que me he visto como en la privación, pero ahora voy a tener que responder. Aquel que yo vaya a atender y sea débil en la fe, pase algo y me diga, capaz que fue la pastora que vino y me contagió, seguramente pueda llegar a pasar. Ahora, yo estoy dispuesta a que se me señale, a que se me acuse, a que me escrachen en las redes, que es algo tan horrible, ¿no? Porque a veces la muerte física ni se llega a eso, pero hay otro tipo de marginación o de muerte o de tortura que ahora se hace. La tortura en redes sociales es horrible, mucha gente se ha suicidado porque se la ha escrachado, porque se le ha marcado. La gente no tolera, no soporta ser criticada. A Jesucristo lo criticaron, en un momento lo quisieron tirar por un despeñadero. ¿Estamos dispuestos? Yo creo que en este tiempo Dios se va a estar pesando esas cosas. ¿Qué creyente, qué pastor, qué cristiano, aquel que sigue a Cristo, ¿no? Va a dejar que su vida esté en completa exhibición y ahí en el ojo de la tormenta sin importarle lo que venga, sin importarle su reputación, ¿no? Sin importar que injustamente la gente nos margine. ¿Qué nos va a importar? Yo creo que eso es lo que Dios va a pesar en este tiempo. Ni siquiera creo que vamos a llegar hasta la muerte, sí, pero otras cosas que son espantosas, que son psicológicamente traumáticas. ¿Cuántos pastores se han suicidado por el desprecio, por la soledad, por todas esas cosas? Creo que eso es lo que nosotros tenemos que en este tiempo refugiarnos en Dior, llenarnos del Espíritu Santo, que Él es el que nos va a dar la fortaleza, la fuerza necesaria para atravesar este tiempo difícil y diferente incluso a lo que vivieron las primeras iglesias. Muy diferente, quizás muy diferente, pero que Dios nos permite, el Espíritu Santo nos dé la sabiduría que nos va a dar, porque para eso Él está todavía aquí en la tierra, para saber manejarnos y que la palabra de Dios no se esconda, que la luz brille siempre sobre la mesa, que la palabra de Dios corra y se extienda. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, y el Espíritu Santo hará lo que Él vino a hacer a la tierra. Y la última palabra que predicaban los cristianos primitivos era Jesucristo venía por segunda vez. Y esa tiene que ser la motivación muy grande y tener que predicar segunda venida de Cristo, porque todo lo que está aconteciendo son partes proféticas ya dicho por el libro de Daniel, por el apóstol Pablo, por los profetas Jeremías, Isaías. Hay una cantidad de escrituras que se están cumpliendo, pero mucho más cerca de lo que aquella iglesia enseñaba. Y la iglesia primitiva, una de las bases era segunda venida de Cristo. Y eso les motivaba para salir a tiempo y fuera de tiempo a predicar el Evangelio. Y con eso terminamos el primer mensaje de junio, ¿no es cierto, Rodrigo? Porque ya estamos prácticamente en el horario. Sí, ya nos quedan los últimos minutitos. Y bueno, como siempre te decimos,
si algún mensaje de los que hemos dicho te gusta, compartilo. Compartilo en tus redes, compartíselo así se le llega a otras personas. Eso es lo primero que te quería decir. Lo segundo es, si te perdiste algún programa de la semana pasada, podés ir a YouTube y ahí vas a encontrar todos los programas. También lo encontrás en Facebook, en Charlando en Familia, vas a encontrar todos los programas que hemos hecho en los últimos tiempos, aquellos que tal vez nos gustaron mucho, aquellos que trajimos invitados en el mes de mayo. Tuvimos tantos invitados en el mes de mayo que ni cuenta nos hemos dado, pero todas las semanas vamos a tener invitados. De hecho, mañana martes va a estar con nosotros Raúl Condoy, desde Paraguay, un hombre que ha dejado su país para ir a predicar el Evangelio. Entonces, recordá también que en Spotify tenés el resumen de la semana pasada. ¿Y qué hablaron la semana pasada? Bueno, entrá en Spotify y yo sé que nuestra audiencia a veces le hablo de todas estas cosas. El otro día hablé con una persona y dice, yo no tengo redes, yo no tengo estas cosas, pero bueno, para los que lo tienen, nos aprovechan, nos pueden ver y así seguimos compartiendo. Ahora, aquí les querías decir algo, ya nos queda el último minuto. El último minuto, mirá, Rodrigo López, Negrón, Walter de Cuadra, Iván Romanowski, Chávarri, dentro de todos los invitados. Y tenemos para este mes de junio, prepárense, porque después de Raúl Condoy viene desde Perú, David Caracaurí. O sea, tenemos invitados internacionales en este programa Charlando en Familia que van a ser siempre los martes y los miércoles. Pero como se nos fue la hora, ¿qué tenemos que decir en el coro? Que mañana a estas mismas horas, Charlando en Familia. Charlando en Familia.